Muy buenos días, hermanos. Esta preciosa mañana de domingo, soy el pastor Roberto Avilés y por supuesto el día de hoy vamos a meditar, en un texto precioso que es el texto de Génesis capítulo 15, verso 6. Génesis capítulo 15, verso 6 nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Saben, este es un texto bastante conocido, pero también con una implicación bastante profunda. Saben, todos sabemos que cualquier cosa que hagamos trae aparejada una consecuencia, la trae consigo, dijéramos. Lo que hacemos después de desencadenar una serie de sucesos se puede continuar aún, fíjense, después de que nos hayamos ido, de que nos hayamos muerto, de que estemos con el Señor. Saben, desafortunadamente cuando tomamos una decisión, por lo general, solo pensamos en consecuencias inmediatas, solamente pensamos en cosas de 1 o 2 o 3 días, pero realmente no nos ponemos a pensar que una decisión tan sencilla puede traer consecuencias tan a largo plazo. Esas decisiones, por supuesto, a menudo son engañosas, ya que pues son muy efímeras las intenciones o las ideas o lo que no pensamos. Es tan inmediato, es tan rápido lo que podemos ver o tan a muy corto plazo las decisiones que podemos tomar. Pero las decisiones, cuando se toman, también traen consecuencias a largo plazo y a veces a muy largo plazo. Y esas decisiones pueden ser muy catastróficas para nosotros o para nuestra familia o en general. Son muy inciertas. Es muy difícil cuando no tenemos una idea fija o una idea adecuada de las decisiones que tenemos que tomar. Es por eso tan importante depender de la palabra de Dios para tomar cualquier decisión. Hay decisiones a las que a las personas toman en algo tan sencillo como en su propia palabra y les traen consecuencias que afectan o que les acarrean divorcios, que les acarrean ah, carreras fallidas o truncadas, que les traen consecuencias a sus hijos. Y bueno, en ese momento no pensamos nada porque lo que estamos en nuestra mente procesando, no estamos teniendo en mente el escenario completo. Y aun cuando pensamos tenerlo, realmente está fuera de nuestra mano porque es muy incierto. No sabemos cómo cómo van a ser los efectos creados por nuestra decisión. Y el día de hoy, como decíamos en Génesis capítulo 15, versos a 6, dice el Señor así, una vez más voy a leerlo, dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. En esta parte vemos a uno de los personajes, decía, más conocidos de la palabra de Dios, lo que es Abraham, y vemos cómo fue su llamamiento, dónde surge, cómo se desarrolla, y vemos esta clase de decisiones que él llega a tomar. Saben, a pesar de que las personas en el tiempo de Abraham habían experimentado pues su rebeldía, habían hecho su rebeldía y experimentaron esa confusión de lenguas, ¿se acuerdan? En la Torre de Babel, cómo Dios confunde las lenguas y crea las nuevas lenguas. La mayoría de la gente, por supuesto que continuó siendo rebelde. Pero en el capítulo 11 de Génesis vemos cómo Dios narra esta situación con respecto a la Torre de Babel y cómo después, el ser humano continúa reflejando su corazón depravado, de su corazón perturbado por el pecado. Sin embargo, déjame te digo que un puñado de personas, un puñado de gente trató sinceramente de seguir a Dios. En el capítulo 11 de Génesis, vemos capítulo 11, por favor, si me puedes seguir con tu Biblia, es muy importante que leas tu Biblia, que la abras. Génesis capítulo 10, perdón, 11. Génesis capítulo 11, versos 10 al 32 dice así. Estas son las generaciones de Sem. Sem, la edad de 100 años, engendró a Asfaxar 2 años después del diluvio. Y empieza a narrar cada una de los descendientes de los 3 hijos de Noé. La situación es que uno de ellos, un puñado de gente en esa genealogía menciona cómo ellos quisieron de veras seguir a Dios con todo su corazón. Algo interesante es que Dios se le apareció a Abraham un día y prometió hacer de sus descendientes una gran nación. Fíjate el versos 12, como del 2 al 3 dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Cuando Dios aparece a Abraham y hace algo que empieza a hablar con él, y la parte de este acuerdo que Dios hace o que le correspondía a Abraham era que él tenía que obedecer a Dios, fíjate, él tenía que ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero, ¿sabes una cosa interesante? En todo esto realmente no era mucha información la que estaba recibiendo Abraham respecto a todo esto que estaba diciéndole Dios. Y por supuesto que pues él tenía que obedecer la palabra de Dios, él tenía que depender de su palabra y de sus promesas. Esa es la parte donde nos puede enseñar concretamente la fe o la dependencia de Dios. A pesar de una dura prueba y de un incidente que casi destruyó su familia completa, Abraham permaneció fiel a Dios. Este incidente se narra en Génesis capítulo 22, versos 1 al 18. Y voy a ir para allá, la palabra de Dios. En esta decisión que Abraham tuvo que tomar, por supuesto que hubo muchas desavenencias, hubo muchas cosas en las cuales él tuvo que enfrentar, decíamos, dentro de su decisión que le estaba tomando de ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. En el versos 1 al 18, este tipo de incidente con el que se topa Abraham, es el que casi destruye toda su familia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Abraham no tenía hijos, era una persona de edad avanzada y dentro de su decisión, pues él decide obedecer a Dios ya en su edad avanzada y él dijo a Dios que le iba a levantar descendencia. Él obedeció. Y te imaginas teniendo 100 años y obedecer a Dios en medio de esas circunstancias. Fíjate, después de todo esto, dice la escritura así, perdón, al final toma un muchacho, perdón, discúlpame, tuvo un hijo y ese hijo que Dios le dio, obviamente fue Dios quien se lo entregó y con su esposa Sara. Dios hace algo en este incidente. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Caray, en ese texto, fíjate qué importante. Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo y él estaba diciéndole a sus siervos que iban a adorar y que iban a regresar. Fíjate el tipo de dependencia de Dios. Yo no sé qué estaría pensando Abraham en este punto, pero muy probablemente él estaba pensando en que Dios lo iba a resucitar o él lo iba a sacrificar. Dios iba a hacer algo porque Dios no podía fallar a su promesa. Tremendo, fíjate cómo sigue diciendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios va a proveer. En su mente, ¿qué estaría pasando? Lo que estaba experimentando, lo que estaría pensando Abraham. Dice, cuando llegaron al lugar de Dios, le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó su cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué estaría pasando en la mente de Isaac? ¿Qué estaría pasando en la mente de Abraham? Pobre hombre, ¿no? Yo no me imagino, honestamente. Y fíjate, dice, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios había proveído, ciertamente. Él sabía que Dios iba a hacer algo y por supuesto lo estamos viendo aquí. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá, o bien Jehová Jireh, o Jireh, que es Jehová el proveedor. Precioso texto, ¿no?
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Yo creo que es precioso lo que nos vemos aquí demostrado en la palabra de Dios. Y yo creo que el hecho es que a través de la vida de Abraham, Dios nos demuestra que la vida de fe auténtica es posible en la vida de quien ha demostrado o ha decidido entregarle su vida como Señor y Salvador a Cristo Jesús. Yo creo que esta es una decisión tremenda. ¿Por qué? Porque las decisiones de Abraham nos ha podido a nosotros abrir el ejemplo de cómo es posible todo esto, cómo es posible la vida de fe, cómo es posible que una persona en sus decisiones pueda depender de Dios y obedecer a Dios, o obedecer a Dios y depender de Dios mientras obedece. Fíjate, Abraham tenía varias decisiones que en puerta. Y una de ellas, por supuesto, es que, número uno, fíjate, la decisión número uno que enfrentaba era que tenía que elegir entre establecerse con su familia en los lugares donde él obviamente ya conocía, los lugares donde ya era, él estaba en su tierra con su familia, o bien, fíjate, establecerse en lugares desconocidos, no sabía ni qué tipo de gente iba a ver ahí, cuáles eran sus costumbres, totalmente extraño, y fíjate, permanecer ahí o ir a lugares extraños. Fíjate, la decisión número dos, él tenía que elegir entre la seguridad de lo que ya tenía, entre la seguridad de su familia, de sus conocidos, de dónde comprar y tipo tipo de moneda, todo. O bien, la incertidumbre de viajar bajo la dirección de Dios. Sabes, quienes vivimos en el extranjero podemos tener una idea de lo que estaba enfrentando Abraham, porque sabemos que lejos de la familia es algo que es uno de los precios que tienes que pagar cuando emigras a otro país. El precio de estar lejos de quienes, de todo lo que conoces, de tu cultura, y por supuesto entendiendo los shock culturales y entendiendo todos la lejanía de tu familia, y esto es una incertidumbre tremenda que enfrentas. Pero sabes, algo importante es que Abraham, en esta decisión que tomó su decisión basado en la dirección de Dios. Él prefirió ser dirigido por Dios, aunque eso trajera una incertidumbre de viajar a lo desconocido. Dios va a hacer algo, yo creo que él estaba pensando. Dios sabe lo que está haciendo. Y mira, fíjate, lo único que podía él llevar para trasladarse era la promesa de Dios. Yo creo que es una decisión tremenda. El hecho de depender de la promesa de Dios como única evidencia, como única garantía, pues, de ir a lo desconocido. Fíjate, la promesa de Dios, lo único que lo guardaría, lo único que lo bendeciría, lo único que lo mantendría a salvo. No pensó en las armas, no pensó en la seguridad que provee un banco o una cuenta financiera. Él no pensó en nada de eso, ni en sus ganado, ni en nada de lo que tenía. Yo estoy seguro que ni siquiera pensó en si llevaba a cambio oro o plata con qué cambiar o hacer alguna situación. Él estaba simplemente basado en la promesa de Dios. ¿Sabes? Lo menos que podía imaginar Abraham era cuando dependía el futuro de su decisión de quedarse o de continuar. Eso es en lo menos que él pensaba. Él estaba pensando simplemente en obedecer y depender de Dios. ¿Sabes? Esta decisión que él tomó, su obediencia afectó la historia del mundo para siempre, porque gracias a esta decisión es que podemos ver a este pueblo, a este país llamado Israel, que hoy en día sigue siendo el centro de atención del mundo. ¿Cómo puede ser que un lugar tan pequeñito pueda causar tanta atención del mundo? Inclusive las Naciones Unidas casi se dedican más a Israel que cualquier otro lugar. Increíble. Esa decisión puso en marcha el desarrollo de la nación más a la larga cómo Dios lo iba a utilizar como un pueblo propio, ¿verdad? Inclusive utilizó este pueblo para venir a este mundo y morir en la cruz por ti y por mí. Fíjate hasta dónde alcanzó las consecuencias de esta decisión. Fíjate, cuando Jesucristo vino a la tierra, se cumplió la promesa de Dios por medio de Abraham, cuando dice la palabra de Dios que fue bendecido, que a través de su simiente sería bendita toda la tierra.
Y es que esto es cierto. ¿Sabes? Si pudiéramos pensar un poquito en esto, diríamos que quizá usted pudiera decir o pudiera conocer los efectos a largo plazo que tienen las decisiones que toma hoy. Pero el hecho de saber que tendrán consecuencias posteriores debería hacerlo pensar cuidadosamente y buscar la dirección de Dios de tomar decisiones. Y sabes una cosa, porque Dios sí sabe qué efectos va a producir tu decisión del día de hoy. Esas decisiones que parecen sencillas. ¿Debería de vivir en esta casa o no? ¿Cómo debería educar mis hijos? ¿Debería llevar mis hijos al templo o no? ¿Debería de pasar tiempo con Dios o no? ¿Debería de enseñarles cuáles cosas a mis hijos o no? ¿Cuáles son las implicaciones de tomar esas decisiones? Dios las conoce. Es por eso importante tener el cuidado, de verdad, de llevar la dirección de Dios al momento de tomar esas decisiones. ¿Sabes? Si pensamos un poquito en este asunto, ¿sabes? Yo creo que lo que dice la Escritura tiene tanta trascendencia, lo que podemos aprender de la vida de Abraham, perdón. Y Abraham, en este sentido, hay algo que podemos ver inclusive cuando Dios le pide el sacrificio a su hijo. Sabes, que dame tu hijo, y en ese sentido vemos cómo Abraham no se lo rehusó. Pero fíjate cómo en las dos partes, cuando los siervos los deja por ahí en algún lugar del monte, y él les dice, obviamente, que iban a regresar juntos. La cantidad de dependencia de Dios en cuanto a las decisiones que él estaba tomando basados en la dirección de Dios. Yo quiero pensar que, como lo mencionaba hace ratito, ¿no? La confianza en lo único que podía o que estaba guiando esta decisión de Abraham en esas tierras desconocidas. Por lo pronto, si Dios había prometido un hijo y lo da, y después te voy a llevar a un monte que te voy a mostrar, y desde ahí empieza la decisión, la dependencia de Dios. En aquel monte, no sé cuál de todos va a ser hasta que Dios se lo muestra, y después les dice a sus criados que iba a regresar, ¿verdad? Dice el verso 5, dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dios algo va a hacer. Lo único que me guía es su promesa. Lo único que yo sé es que esta decisión es de Él. Proviene de Él. Él va a hacer algo. Lo que yo sé es que vamos a regresar. Ella sabía que iba a sacrificar a su hijo. Esta era la parte que él estaba enfrentando. No tenía otra incertidumbre más que esta. Por eso es que su fe agradó a Dios. Y este es un punto fuerte a analizar. Fíjate, no solamente eso, sino cuando su hijo le pregunta que dónde estaba el sacrificio que iban en el verso 8 le pregunta a Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, finalmente, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a sacrificar? ¿Verdad? Y es curioso porque él, precisamente en esa misma dependencia de Dios, dijo, caray, yo confío en Dios y Él va a proveer algo. Si Él me lo pide, yo lo voy a hacer, porque finalmente se trata de obedecer a Dios y de depender de su provisión. Y esto suena fácil, pero la verdad, amigo, hermano que me escuchas, requiere de un verdadero convencimiento de la decisión, pero más allá, de la confianza en la dirección que Dios tiene para tu vida y en el propósito que Él tiene para ti. Caray, Dios me encargó este ministerio. Dios me encargó que yo le obedezca. Dios quiere que yo vaya al culto todos los domingos. Pero si tengo tantos problemas, pero no importa. Lo que yo sé es que Dios quiere que yo vaya. Lo que Dios quiere es que yo vaya con Él. Él va a proveer. Él va a librarme de los problemas. Él va a hacer algo, caray. Él va a proveer lo que necesito. Él tiene la salida a todo esto. Y en medio de las circunstancias, en medio de los problemas que enfrentamos, que Dios permite que ocurran, déjame te digo que la intención de Dios es que maduremos en esta fe, precisamente. Maduremos en cuanto a la dependencia de lo que sabemos o de la fe, en esta parte de que creemos que es su voluntad, y por supuesto madurar en cuanto al ejercicio de nuestra obediencia a Dios, y madurar en cuanto al ejercicio de creer en la provisión, o sea, de creer en sus promesas y mantenernos firmes en las promesas. Es fácil creer en la promesa cuando vemos inmediatamente respondiendo nuestras oraciones, nuestras peticiones, cuando Dios suple inmediatamente lo que necesitamos. Pero ¿qué hay de aquello cuando Dios tarda en lo que nosotros pensamos que es tardar en contestar, lo que nosotros presentimos que es tardar en responder, cuando ya tenemos, o sea, sentimos que el agua la traemos ya hasta acá arriba, ¿no? Dicen y en México decimos, ya las aguas nos están llegando a los aparejos. Y es que es cierto.
Solamente en esos puntos posiblemente de desesperación es que podemos llegar a decir, caray, no, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Por eso decía Abraham, discúlpame, no sé qué me está pasando. Él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cómo Dios provee ese carnero hasta el último momento. Aún en ese momento ya de desesperación, por así decirlo, Dios responde inmediatamente con la provisión del carnero. No solamente eso, sino que Dios para a Abraham de ejecutar a su hijo, porque obviamente Abraham estaba decidido a obedecer a Dios. Y aún en ese momento tan clave, en donde estaba ya, dijéramos el parteaguas, ¿no? En el parteaguas en el sentido de que o es todo o es nada. Aún ahí, él le fue fiel al Señor. Y cómo en ese momento tan determinante, tan definitivo, en ese instante, en esa fracción de segundo, Dios para a Abraham de ejecutar a su hijo y provee el carnero para el holocausto como lo había prometido el Señor. Él estaba convencido de que esto iba a ocurrir de esta manera. Él estaba convencido de que Dios iba a proveer porque en su mente él estaba siguiendo la dirección del Señor y estaba confiado en la promesa de que Dios le había prometido. Recuerden que de él iba a levantar una gran descendencia. Y obviamente que Isaac era el hijo de la promesa. Dios iba a hacer algo, ¿no? Y no iba a terminar, no iba a decir, te prometo una cosa y ahora que estás en la desesperación que te pido tu hijo, se acaba todo. Dios no contradice su palabra en sí mismo, ni tampoco su promesa la da por tardanza, ni tampoco se olvida de lo que promete. A veces pensamos que Dios nos deja solos. A veces pensamos que es un pensamiento que mete Satanás para poder hacer que tú dudes respecto a la palabra y las promesas de Dios cuando sigues su dirección, cuando decides obedecer al Señor. Siempre que decides obedecer al Señor, hay un momento de prueba. ¿En qué sentido? Bueno, Satanás no le gusta que tú sigas a Dios. Satanás no quiere que tú obedezcas la dirección de Dios. Satanás no quiere que tú estés confiado en la promesa, en la dirección de Dios. Por supuesto, va a buscar hacerte dudar. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, meterte en problemas, meterte en dudas, meterte mientras estás enfrentando partes claves, ¿verdad? En la que tú dices, caray, hombre, nada más decidí seguir a Dios, decidí obedecerle y miren los problemas en los que estoy metido. Caray, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que eso está ocurriendo de este modo. ¿Nunca te ha pasado que te sientes, caray, si yo decidí seguir a Cristo, yo sé que ahora esa es la palabra de Dios y si yo ahora, por ejemplo, no sé, nunca asistí al culto o se asistía por mitad, ahora estoy determinado a obedecerlo, entrando al culto todo el tiempo sin faltar y de repente empieza a haber oposición alrededor de ti, empieza a haber oposición alrededor de quienes te rodean y dices, caray, pues al contrario, hasta más problemas tengo. Bueno, recuerda que aún en medio de esas partes claves, Dios está proveyendo, simplemente que nuestra vista está puesta y enfocada en los problemas y no enfocada en la promesa de Dios. Si algo nos mostró Abraham aquí, es que no estaba enfocado en lo que estaba haciendo con su hijo, estaba enfocando en lo que Dios iba a hacer. Decíamos, probablemente él estaba pensando que iba a resucitar a Isaac. Probablemente él pensó, bueno, pues lo voy a sacrificar y Dios lo va a resucitar. O probablemente voy a sacrificarlo y Dios me va a dar ahí mismo 2 o 3, o no sé. Porque lo que estaba diciendo es, y volveremos el muchacho y yo. O sea, ya estaba dando por sentado que Dios iba a cumplir su promesa, porque ese era el hijo de la promesa. Y esta es una parte interesante. Cuando Dios te llama, cuando Dios busca que tú le obedezcas y en tus decisiones que estás tomando, yo sé que son difíciles. Es más, yo sé que implican un gran esfuerzo. Yo sé que implican, inclusive a menudo implican mucha lucha. Y decisiones tan fuertes como, caray, voy a perder la casa probablemente, voy a perder el coche, híjole, no tengo, a lo mejor implica pleitos, disensiones, yo no sé qué tantas situaciones puedas llegar a enfrentar, pero finalmente la cuestión es lo que está haciendo Abraham. Está tomando decisiones que te van a permitir de algún modo enfrentar la prueba, porque solamente ahí en la prueba, solamente en el punto clave, ya casi en el punto de quiebre, es donde puedes experimentar la promesa de Dios en todo su esplendor, porque es ahí donde desarrollas tu fe en todo su esplendor. El llevar a la confianza o la fe a lo que llamaríamos un punto extremo inclusive, como en el caso de Abraham. Este fue un punto extremo de obediencia a Dios. Por eso, fíjate,
Versos 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Abraham le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, ya conozco, efectivamente, tu fe está llegando a esa madurez. Tu fe está en ese punto. No porque Dios no supiera, Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Por eso el plan de Dios siempre lo vemos actuando en todo su esplendor. Pero Abraham estaba dándose cuenta de que efectivamente su decisión era conforme a la dirección de Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Fíjate hasta qué punto extremo él estuvo dispuesto a seguirle la dirección y el consejo basado en la promesa de Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en su zarzal, ni siquiera se había dado cuenta de lo que Dios ya había provisto. ¿Cuánto tiempo tendría ese carnero ahí trabado? ¿Quién sabe? ¿Cómo se trabó? También no sé, porque te imaginas, para que un carnero se trabe y luego de ese modo, es totalmente irrisorio, ¿no? Pero finalmente ocurrió. ¿Cuántas cosas Dios ya proveyó? Si tú tomas decisiones, ¿cuántas cosas ya Dios provee? Y ni siquiera te has dado cuenta que ya están proveídas hasta que están en tu espalda, hasta que volteas y las ves. Pero algo interesante es que a partir de ese cordero fue el que ofreció, Dios ofreció a Abraham. Abraham ofreció, ese cordero. Dios te da lo que necesitas y provee lo que necesitas si tú tan solo te dispones tu corazón para obedecer. Si Dios te pide que hagas algo, y mira, ese algo, déjame te lo digo, tiene que ver con la adoración a Dios y con el servicio a Dios. No te va a pedir otra cosa. Si Dios te pide empezar a desarrollar tu adoración diaria, va a haber oposición, pero siempre lo que necesitas, Dios te lo va a proveer. Si lo que Dios está pidiendo es que empieces a ser el padre de familia, el líder espiritual de tu hogar para que tus hijos lleguen a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso va a repercutir en tu familia y Dios te va a proveer de lo que necesitas. Que va a haber conflictos, que va a haber oposición, que va a haber, probablemente dirás, es que yo no soy creyente, mi esposa no, o mi esposa sí, o la esposa dirá, yo no soy y mi esposo sí, o no sé cuánto llegues a enfrentar, y eso traerá grandes conflictos o grande estrés a tu corazón, a tu vida. Probablemente dirás, caray, es que no quiero pelear, ya no quiero darle problemas, ya no quiero estar con eso. Déjame decirte que renunciar a lo que Dios te pide es precisamente lo que te va a traer el conflicto de verdad. Hacer la voluntad de Dios y depender de su promesa, Él siempre dará lo que necesitas, como Abraham, carnero. Déjame te digo también por otro lado que si Dios te está pidiendo en este momento, hermano mío, que estés desarrollando un ministerio, que te conviertas en cabeza de un ministerio, y Dios te lo está pidiendo, te está llamando y empiezas a tener problemas en tu hogar, problemas en el ministerio mismo por personas inmaduras que no entienden y hablan así nada más y te están haciendo sentir mal, y probablemente te sientes solo y probablemente sientes que no puedes más y probablemente ya no sabes qué hacer. Déjame te digo que este es el momento de buscar la dirección para que tomes la decisión conforme a la dirección de Dios, y Dios bendiga, tal como dice la escritura, donde dice el Señor en su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿No has pensado que probablemente a través de tu fidelidad Dios puede usarla para que tu esposo o tu esposa lleguen a conocer a Cristo Jesús, donde ellos puedan ser testigos fieles de primera mano de cómo tu fidelidad te lleva por encima de la propia estabilidad personal, de cómo puede llegar tu Dios a significar tanto para ti que inclusive pasa a segundo término, inclusive si esto implica perder tu vida? Eso es lo que ocurre cuando las personas son perseguidas alrededor del mundo. Dios es más importante, mi decisión es más importante, y como dijo una persona, dice, caray, puedo matarla, pero jamás la voy a poder sacar de su Dios. En todo me obedece, decía esta persona, en todo me obedece ella, en todo lo que yo le pido, nada más siempre y cuando no contradiga lo que diga su Dios, y entonces sí, su Dios vale más que yo, dice esa persona. En eso supe que su Dios era verdadero. Dios puede usarte, y hay cosas que ya está usándote, que está haciendo alrededor tuyo, nada más que aún no las conoces. Y cuántas cosas de impacto Dios hará a través de tu obediencia y de la mía en las generaciones que siguen. ¿Cuál es tu decisión, hermano y amigo que me escuchas? ¿Cuál es tu decisión? ¿Decidir acorde a tu propio beneficio, a tu propia vista corta, efímera, o decidir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección de Dios y confiado en las promesas de Dios? ¿Cuál es tu decisión? Tú decides.